Bueno, pues vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor y que podamos abrir nuestros oídos, y aún el Señor pueda abrir nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu hoy quiere hablar a la Iglesia, porque es el Espíritu el que habla a la Iglesia. Y eso es lo que queremos, lo hace a través de hombres y mujeres débiles, pero es el Espíritu el que habla a la Iglesia. Y cuando el Espíritu habla a la Iglesia es edificada, es fortalecida, es exhortada y consolada. Y eso es lo que deseamos y lo que pedimos en esta mañana, y lo vamos a hacer en oración. Y voy a pedir a la hermana Nelly, por favor, que puedas orar por mí y orar por la predicación de la palabra del Señor. Amén. 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 Gracias, Nelly. Vengan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a empezar la lectura en el versículo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios bendiga su palabra esta mañana en cada una de nuestras vidas. Yo quiero hacer énfasis esta mañana en el versículo 19 y he querido leer todo su contexto, que dice: no apaguéis al Espíritu. Vamos a situarnos un poco en contexto, cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Hechos capítulo 17, no hace falta que vayan allí, pero para los que estén tomando notas, Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, Pablo habla de cómo se fundó y cómo se estableció la iglesia en Tesalónica. Y me gustaría poder leer algunos versículos para que podamos entender cómo Pablo, juntamente con Silas y con su discípulo Timoteo, llegaron a esta región de Macedonia para compartir el Evangelio de la gracia de Dios y exponer las Escrituras en la sinagoga y exponer claramente que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Así que vamos a ir un momentito a Hechos capítulo 17 y vamos a leer algunos versículos
De hecho, la versión Reina Valera del 60 tiene como encabezamiento, en el capítulo 17, el alboroto en Tesalónica, porque hubo una gran oposición al Evangelio. Algunos recibieron el mensaje, abrazaron por la fe el mensaje del Evangelio, pero muchos otros judíos se opusieron a este mensaje que Pablo estaba predicando y sufrieron una persecución. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver cómo se fundó y se estableció la iglesia en Tesalónica, donde Pablo, unos años más tarde, está escribiéndoles y diciéndoles: no apaguéis el espíritu. Entre otras muchas exhortaciones y entre muchos otros mandamientos, les dice: no apaguéis el espíritu. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, un día de reposo equivale a un sábado, por tanto nos dice que durante 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Durante 3 sábados, Pablo, en la sinagoga, su costumbre era, cuando llegaba a un sitio, es visitar una sinagoga. Y en la sinagoga tenían también la costumbre de que cuando alguien venía y los visitaba, les daba la oportunidad de dar una palabra de exhortación para el pueblo. Y entonces Pablo aprovechó esta ocasión para exponer y discutir con ellos por medio de las Escrituras, exponer que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Dice las Escrituras que ese mensaje llegó al corazón de muchas personas, porque dice, como hemos leído, que muchos creyeron a este mensaje. Griegos piadosos, griegos de trasfondo griego, que habían abrazado la fe judía y asistían a las sinagogas y escuchaban también las Escrituras, y cuando escucharon el mensaje que Pablo venía, abrazaron la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y dice: mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido en su casa, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Allí el único rey era César. Aunque habían muchos que practicaban otras religiones, y aún el Estado y el imperio les permitía poder ejercer su religión, pero solamente había un rey, y ese rey era César. Por tanto, esto era una sublevación contra el César. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y el versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Bueno, aquí tenemos cómo se fundó y cómo se estableció la iglesia de Tesalónica. Hubo alboroto. Los judíos, movidos por los celos, juntaron una turba, hombres ociosos, hombres malos, y lograron su objetivo. Lograron que Pablo, Silas y Timoteo tuvieran que abandonar Tesalónica y dejar allí
a un grupo de hermanos que habían recibido el Evangelio, que habían abrazado la fe del Evangelio, y ellos tuvieron que salir. Y luego leemos en otras cartas que Pablo tuvo muchas veces la intención de volver nuevamente a Tesalónica, pero dice que muchas veces sufrió estorbos y maquinaciones del diablo para no llegar allí. Por tanto, él, para interesarse de nuevo por la fe de este grupo de hermanos que habían quedado en Tesalónica, manda a Timoteo. Y Timoteo va a Tesalónica porque Pablo tenía preocupación acerca de la fe de los tesalonicenses. Tenía mucha preocupación. No sabía realmente qué es lo que iba a pasar con ese grupo de hermanos que sí habían creído el mensaje. Pero como él había sido estorbado muchas veces para ir de nuevo a Tesalónica, decide enviar a Timoteo. Timoteo le había acompañado cuando fundó y estableció la iglesia de Tesalónica. Por tanto, los hermanos allí reunidos conocían a Timoteo y Timoteo conocía a esta pequeña congregación. Así que Pablo envía a Timoteo, le dice: Timoteo, ve a Tesalónica e infórmate de cómo está la fe de los creyentes, cómo está la fe de los tesalonicenses. Y cuando llega allí Timoteo, vuelve de nuevo a Pablo. Y Pablo se goza profundamente porque Timoteo trae un informe de que la fe de los creyentes en Tesalónica no solamente se está divulgando en esa región y en esa ciudad, sino que en todo el mundo, dice, se está escuchando la fe de estos creyentes. Por tanto, aunque se habían quedado sin su apóstol, con aquel que había fundado y había establecido la iglesia, aunque no había todavía formado un buen liderazgo, Pablo se goza profundamente porque cuando Timoteo vuelve con el informe, dice: Pablo, la fe de los creyentes en Tesalónica no solamente está siendo divulgada allí, sino que por todas las regiones de alrededor la gente está escuchando la fe de estos creyentes, de cómo se han vuelto de los ídolos para servir al Dios vivo y esperar a Jesucristo. Gloria al Señor. Así que era una iglesia, cuando Pablo después escribe 2 cartas a esta congregación en Tesalónica, era una iglesia joven. Era una iglesia joven, pero era una iglesia que estaba creciendo, que había madurado en la fe, a pesar de que estaban en un lugar donde estaban sufriendo mucha oposición. Sin embargo, los creyentes estaban siendo fieles al llamado de Dios y a pesar de la persecución, de la hostilidad que había contra ellos, Timoteo trae un informe de que la fe no solamente no se ha apagado, sino que la fe está creciendo más y más. Y ese es un motivo de alegría y de gozo. Dice que Pablo, al recibir estas noticias, pues se llenó de mucho gozo y de mucha alegría, de ver cómo el Señor cuida a su iglesia, de cómo el Señor protege a los suyos, de cómo Dios conoce a los suyos en cada ciudad. Así que ahí tenemos un poco el trasfondo. Y ahora viene esta carta donde dice: no apaguéis el espíritu. Seguramente Pablo, a través de esta serie de imperativos, va dirigida a la iglesia de Tesalónica, pero quizás puede ser también un manual para las iglesias del Señor, de cómo debe ser nuestra relación con aquellos que nos presiden. Esos son los primeros versículos del capítulo 5, que dice la relación del creyente con aquellos que nos presiden, con aquellos que nos dirigen. ¿No dice eso las escrituras que acabamos de leer? ¿Qué dice? ¿Cómo debe ser nuestra relación con ellos? Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra tened paz entre vosotros. Entonces, la relación que tiene que tener los hermanos con aquellos que los presiden, los dirigen y los amonestan.
para poder tener paz, para poder tener armonía, para que el Señor pueda enviar bendición, pues tenemos que someternos a aquellos que el Señor ha puesto para cuidar, para amonestar y para dirigir nuestros pasos. Y eso va a traer mucha bendición a la iglesia, eso va a traer mucha bendición a la congregación. Tiene que haber una buena relación entre aquellos que nos presiden, nos amonestan y nos dirigen. Tiene que haber una buena relación. Dice, tened paz entre vosotros. Hay que tener paz. La Escritura dice, seguid la paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Él es el príncipe de paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Tened paz entre vosotros. Luego también habla de la relación que tienen que tener los hermanos unos con otros, porque dice, también os rogamos. No solamente os rogamos que tengáis paz con aquellos que os presiden, os dirigen y os amonestan, sino que también dice, os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La relación unos con otros. ¿Cómo debe ser la relación? Pablo está escribiendo a esta iglesia de Tesalónica, pero creo que esto es un manual para cualquier iglesia local que ama al Señor y que quiere la bendición del Señor. Y Dios nos ayude a poder hacerlo en amor, en fe y en obediencia a Él y a su palabra. Los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, pacientes con todos, que nadie pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. No sea vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. No paguemos mal por mal. Porque vamos a poder edificar, y aunque hayan diferencias y aunque hayan diversidad, pero puede haber una perfecta unidad del Espíritu, aún en medio de una congregación que puede ser diversa. Y gloria al Señor, porque Dios es creativo y quiere una comunidad creativa. Y aunque haya esa diversidad, nosotros los creyentes debemos buscar la perfecta unidad. ¿Cómo? Pues en nuestra relación con aquellos que nos presiden y en nuestra relación los unos con los otros. Que haya paz, que haya bendición. Porque allí, como dice las Escrituras, el Señor enviará bendición, crecimiento y vida eterna. Es importante y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que ayudar, porque muchas veces seremos nosotros los que estemos de poco ánimo, porque a veces que estamos de poco ánimo, ¿o no? Esa es una realidad. Nuestro ánimo a veces sube y baja. Pero dice las Escrituras, ¿qué tenemos que hacer con los que están de poco ánimo? Alentarlos, darles una bocanada de aire fresco. Adelante, hermano, aunque estés débil en la fe, aunque tu fe esté flaqueando, ánimo, adelante. El Señor es fiel, el que te llamó. El Señor cumplirá su propósito en ti, así que ánimo, necesitamos el aliento los unos a los otros, porque la vida de fe a veces es difícil, y aunque tenemos un Dios que nos renueva y que nos fortalece, también necesitamos el aliento de los unos con los otros. Así que alentar a los de poco ánimo a que sigan adelante, que fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Que sostengáis a los débiles, porque a veces también estamos débiles. Esa es una realidad, no siempre en nuestra vida todo. Hay momentos en los que estamos débiles. Y necesitamos también, como dice aquí, sostenernos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros y poder ser fortalecidos
en ese ambiente de comunidad creativa, donde el Señor mora con nosotros. Así que la relación de los creyentes con los que presiden, la relación de los creyentes unos con otros, pero también va a hablar ahora de la relación del creyente con Dios. Son tres relaciones que tenemos que tener constantemente bien sanas para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros y siga habiendo crecimiento y bendición. Son tres relaciones importantísimas dentro de una comunidad, con aquellos que nos presiden, los unos con los otros y nuestra relación con Dios. Y ahí dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y una de ellas dice, no apaguéis el espíritu. ¿Por qué? Quiero leer una cita. ¿La puedes poner, Simón, por favor? A.W. Tozer fue un predicador americano. Tengo algunos libros de él y hay una frase que me impactó muchísimo y dice lo siguiente: si hoy el Espíritu Santo fuera quitado de la Iglesia, ésta seguiría haciendo el 95% de lo que hace sin notar la diferencia. No, eso sería preocupante, ¿no? ¿O no? Si el Espíritu Santo fuera quitado de la Iglesia y seguiríamos haciendo el 95% de lo que hacemos. Pero dice, si en la Iglesia primitiva el Espíritu Santo hubiera sido quitado, el 95% de lo que hizo no se habría hecho. No apaguéis el Espíritu. Ahora, tiene que quedar bien claro, cuando nosotros nacemos de nuevo, por medio del Espíritu y por medio de la palabra, el Espíritu Santo viene a nosotros al 100%. El Espíritu del Señor no es dado por medida. El Espíritu Santo en ese momento viene a morar en nuestra vida al 100%, para hacer su obra. Cuando el apóstol está diciendo aquí a los creyentes, no apaguéis el Espíritu, no es que el Espíritu se vaya a ir del creyente, pero sí tenemos que tener cuidado de no apagar la obra diaria que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso sí que tenemos que tener cuidado, porque puede ser que estemos haciendo cosas que puedan apagar esa actividad diaria del Espíritu del Señor en nuestros corazones. Con esta cita hay un pasaje en el libro de Jueces que dice: y gritó de nuevo Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, esta vez me escaparé como las otras, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste que Sansón, en un momento de la historia, va a luchar de nuevo contra los filisteos, pero no se da cuenta de que ya el Espíritu del Señor se ha ido de él. Sansón había apagado la obra y el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero lo peor es que no se había dado cuenta. Él seguía viviendo, pensando que el Señor seguía obrando en su vida y que el Señor iba a seguir dándole el poder que él necesitaba para vencer a los filisteos. Pero en esta ocasión ya el Espíritu del Señor no estaba sobre él. Evidentemente sabemos que en el Antiguo Pacto el Espíritu de Dios venía sobre jueces, sobre profetas, para una misión específica, pero ahora en el Nuevo Pacto dice el Señor, yo enviaré mi Espíritu sobre vosotros para que esté con vosotros siempre. Así que de eso no tenemos duda, que el Espíritu del Señor estará con nosotros siempre y está en toda su plenitud en nosotros. Pero cuando dice no apaguéis el Espíritu, no apaguemos la actividad diaria que el Espíritu del Señor quiere hacer en nosotros. Y podemos apagarlo, porque cuando está diciendo no apaguéis es porque se puede apagar. No sabemos si en este momento de la historia ha llegado informes a Pablo acerca de la condición espiritual de los creyentes en Tesalónica. Lo que sí tenemos en las Escrituras es que los creyentes estaban creciendo en fe, estaban creciendo en amor y estaban creciendo en esperanza. No sabemos exactamente si era preventivo
o curativo. Son cosas diferentes. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿qué es? ¿Curativo o preventivo? ¿Quién ha dicho curativo por aquí? Muy bien, curativo. ¿Por qué? Porque ya había problemas en la iglesia de Corinto acerca de los dones espirituales. Había un caos en la congregación. Los dones habían sido para ser de bendición los unos a los otros. Los dones servían para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero allí había un caos. Y claro, Pablo usa estos 3 capítulos para traer orden dentro del caos. Por tanto, eso es curativo. Pero quizás a lo mejor aquí es preventivo. Cuidado, no apaguéis el espíritu, seguid adelante con esa fe, con ese amor, con esa esperanza, con ese trabajo que estáis haciendo por amor del nombre del Señor. Puede ser preventivo, no apaguéis el espíritu. Porque si apagamos el espíritu es el foco principal de cualquier renovación y de cualquier avivamiento en nuestra vida. No podemos apagar al espíritu del Señor en nuestra vida. Su obra diaria, el Señor quiere trabajar diariamente en nosotros. ¿De qué forma nosotros podemos apagar el espíritu? ¿Qué dice Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4. ¿De qué forma podemos apagar a veces el espíritu? Versículo 30, Efesios capítulo 4. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De qué manera nosotros podemos apagar o entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención? ¿De qué manera? Dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué cosa tenemos que quitar de nosotros para no apagar el Espíritu? Para no apagar la obra que el Espíritu de Dios quiere llevar a cabo diariamente en nosotros. Evidentemente, no puede haber ira, enojo, amargura, gritería, maledicencia, malicia. Esas cosas en la vida del creyente apagan la obra del Espíritu del Señor. No es que el Espíritu Santo se va a ir de nosotros, no, porque ¿quién va a traer convicción de pecado? ¿Quién es el que trae convicción de pecado? ¿Quién es el que redarguye? El Espíritu Santo. Pero nosotros podemos apagarlo, igual que podemos apagar el amor que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Has dejado tu primer amor, has apagado tu primer amor, por tanto recuerda de dónde has caído. Si en esta mañana quizás nuestro espíritu o la obra del Espíritu Santo está apagada en nosotros, mira, hay buenas noticias, porque el Señor se le apareció a Jeremías en un momento de su vida en el cual Jeremías estaba muy desanimado y dijo, ya no hablaré más en el nombre del Señor. Pero dice, había un fuego dentro de mí, había un fuego dentro de mí. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios. No apaguéis al Espíritu y evidentemente en sus diversas manifestaciones carismáticas que puede haber, pero yo más que en esas manifestaciones exteriores, que también las hay, está hablando de las interiores, de la obra interna del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque si apagamos el Espíritu, ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a discernir si lo que se está hablando es o no es de parte de Dios? Por tanto, necesitamos pedirle al Señor en esta mañana, Señor, aviva tu obra en mí. ¿Recuerdan a Timoteo? Timoteo había sido encomendado a la obra del Señor por la imposición de las manos de Pablo. Dice que recibió un don para ese llamado que él había recibido. Y en su segunda carta,
él escribe a Timoteo y ¿qué le dice? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, Timoteo seguramente en el momento de su llamado tenía ese fuego, tenía ese llamado claro de parte del Señor, pero seguramente por diferentes circunstancias ministeriales o personales, parece que ese fuego estaba menguando, se estaba extinguiendo. Y Pablo dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, aviva la obra del Señor, aviva el llamado de Dios en tu vida. Y yo creo que el Espíritu Santo es importante que estudiemos su obra, que estudiemos su persona, pero tenemos que estar dispuestos a que nos toque y nos cambie también. Mucha gente que se dedica horas y horas a estudiar la persona y obra del Espíritu Santo, y evidentemente es algo importante. Pero cuando estudiamos la obra y la persona del Espíritu Santo, tenemos que estudiarla con la disposición de que Él nos toque, de que Él nos cambie, porque es el único que lo puede hacer. Y lo necesitamos más que nunca para estos tiempos en los que estamos viviendo. Por eso, en su discurso de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3, ¿recuerdan? Vamos a leerlo, un versículo importante para lo que estamos compartiendo. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido, pero no debemos solamente quedarnos ahí. Nacido del Espíritu. Sí, he nacido del Espíritu, pero quiero crecer en el Espíritu. Quiero seguir viviendo en el Espíritu. Quiero experimentar el Espíritu de Dios en mi vida. No me basta solamente con saber que he nacido del Espíritu. Tenemos que anhelar y desear crecer en el Espíritu de Dios, experimentar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y tenemos que quitar de nosotros aquellas cosas que pueden hacer que se apague la obra del Espíritu en nuestros corazones. Porque este rabí Nicodemo en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero fíjate, a pesar de lo que dijo, no era suficiente. Hay mucha gente que sabe que Jesús fue un buen hombre, que vino de Dios, que hizo grandes milagros, pero ¿es suficiente eso? No, hay que nacer de nuevo. Y esa es mi oración a diario por mis hijos, que nazcan de nuevo, que no solamente sepan que Jesús ha venido de Dios, que nadie puede hacer las señales que hace. No, yo quiero que ellos experimenten el milagro del nuevo nacimiento, que puedan nacer del Espíritu. No solamente que nazcan en la iglesia, que nazcan en el Espíritu del Señor. Es importante que nazcan en la iglesia, sí, porque la iglesia les puede ayudar. Es una plataforma para ayudarles a nacer en el Espíritu. Pero tenemos que orar. Porque no basta simplemente un conocimiento acerca de quién es Jesús y qué hace Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un experto en la ley. Pero esto no es suficiente, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para ver, para experimentar el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y eso es algo que solamente el Espíritu del Señor puede hacer en nuestra vida. Solamente Él puede hacerlo. Le necesitamos. Sin el Espíritu del Señor, la iglesia no existe. Sin el Espíritu del Señor, la iglesia no puede existir. Institucionalmente puede existir, pero como un organismo vivo, imposible.
Necesitamos la obra diaria del Espíritu del Señor en nuestra vida. Y eso empieza naciendo del Espíritu, pero no solamente naciendo, sino creciendo en el Espíritu, experimentando al Espíritu. Y para que eso sea posible, debemos quitar de nosotros todo aquello que puede entristecer la obra del Espíritu en nuestra vida. De tal forma que cuando eso ocurre, no vamos a menospreciar las profecías. Vamos a examinarlo todo cuidadosamente, vamos a desechar lo malo, vamos a retener lo bueno, nos vamos a abstener de toda especie de mal. ¿Y eso es a través de qué? Del Espíritu Santo. Si lo apagamos, ¿cómo vamos a discernir las profecías? ¿Cómo nos vamos a abstener de toda especie de mal? Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Pero no solamente conocer la obra del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a que Él nos toque, tenemos que estar dispuestos a que Él nos transforme. Y yo sé que Dios está poniendo una pequeña llama en nuestros corazones. Y esto solamente es el inicio, una pequeña llama en nuestros corazones, como decía la canción de Marcos Vidal, somos pequeñas llamas. Bueno, pequeñas llamas que pueden arder para Jesús. Pequeñas llamas. Señor, manda fuego para santificar, para vivificar tu obra en nuestra vida. Le necesitamos. Necesitamos. Claro que son importantes las profecías. No debemos de menospreciarlas, no debemos de darle poco valor. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 14 que el profeta cuando habla para exhortar, para consolar y para edificar al pueblo. Claro que necesitamos las profecías. ¿Por qué? Porque cuando la profecía viene a la iglesia es edificada, es consolada, es exhortada. Pero necesitamos la obra del Espíritu Santo. Cuando nos congregamos, cuando estamos juntos, unidos. Por eso la importancia de la relación de la iglesia con los que nos presiden, la importancia de la relación unos con otros y la importancia de nuestra relación con Dios. Cuando eso está funcionando y hay esa perfecta unidad en el Espíritu, ahí va a haber manifestación del Espíritu del Señor. Y no va a haber un caos como había en Corinto. Allí había un caos. Estaban los dones del Espíritu, pero había un caos total. ¿Por qué? Porque cada uno decía ser suyo lo suyo propio. Y cada uno usaba a veces los dones para la propia edificación y estaban completamente perdiendo el rumbo. Por tanto, ahí era curativo. Aquí es preventivo. Quizás a lo mejor para nosotros puede ser curativo, puede ser preventivo. Bueno, sea como sea, lo que tenemos que pedirle al Señor en esta mañana es: Señor, ayúdame a no apagar tu obra en mí. Quizás tenga que quitar cosas de mi vida, como dice las Escrituras, Pablo a los Efesios. Quítense de vosotros. Porque la ira, el enojo, la amargura, eso hace que la obra del Espíritu se apague en nosotros. El Espíritu se entristece. Pero si venimos al Señor, y el Espíritu Santo evidentemente es el que trae convicción a nuestros corazones, porque el Espíritu Santo no nos quiere dejar. Él no se conforma simplemente con haber abierto nuestros ojos y haber nacido de nuevo. Yo creo que estamos a las puertas de la venida del Señor. Y yo creo que va a haber un movimiento del Espíritu Santo como nunca antes en la historia. Y yo no quiero que me lo cuenten. Yo quiero ser parte de ello, pero entiendo también que tengo que poner de mi parte y tengo que desear eso en nuestros corazones. Así que me gustaría para terminar, porque no piensen que esto de el Espíritu muchas veces también en nuestra vida a lo mejor se ha apagado. Lo hemos sentido así. No es que se haya ido de nosotros, cuidado. El Espíritu viene para morar en nosotros para siempre. Pero le podemos entristecer. Se puede apagar el Espíritu, a lo mejor dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra, dejamos de tener comunión. Son cosas que pueden apagar el Espíritu y la obra del Señor en nuestros corazones. Y esto no solamente le ocurre a personas normales dentro de una comunidad de fe. Si vamos al Salmo 51, encontramos al rey David, y él nos explica ahí en ese salmo que en un momento de su vida su espíritu se había apagado. Y me gustaría leer unos versículos
para terminar esto y que podamos hacer nuestra la oración del rey David en esta mañana. Salmo 51. Voy a leer solamente unos versículos. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Sí, el gozo y la alegría, estamos hablando de un David que había compuesto salmos de alegría, ¿o no? Muchos de los salmos que él había compuesto eran salmos de alegría, muchos de ellos quizás aún los cantamos, pero en este momento de la historia, él dice: Señor, reconozco que no hay gozo y alegría en mi corazón. Sabemos por qué aquí. ¿Por qué? Este salmo, ¿cuándo fue escrito? ¿En qué momento histórico fue escrito? Por su pecado. Y mientras cayó, sus huesos envejecieron. Mira, el pecado nunca crea. El pecado siempre destruye. El Espíritu Santo es el que crea. Dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Por eso dice el 8: hazme oír gozo y alegría. Él en muchos momentos de su historia tenía mucho gozo y mucha alegría delante de Dios. Pero aquí está reconociendo. Y estamos escuchando el clamor de un hombre que ha experimentado la actividad diaria del Espíritu, pero que ahora se ha apagado. Estamos escuchando el clamor de un hombre que supo componer salmos de alegría y gozo, pero lo único que ahora puede experimentar es tristeza. Y a veces ocurre en nuestra vida. Hemos experimentado gozo y alegría, pero ahora estamos experimentando tristeza en nuestro corazón. Claro que ocurre muchas veces también en nuestra vida. Dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había desaparecido el gozo de la salvación. Estamos escuchando el clamor de alguien que supo danzar en la presencia del Señor, pero que ahora está pidiendo de nuevo la actividad poderosa del Espíritu Santo en su vida. Un hombre que supo danzar en la presencia del Señor y ahora está diciendo: Señor, vuélveme el gozo de tu presencia, vuélveme el gozo de tu salvación, porque reconozco que mi espíritu se ha apagado dentro de mí. Es una oración, es una plegaria que él está levantando delante del Señor. Y por último, versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es raro, ¿verdad?, que la boca de David se cierre para publicar las alabanzas del Señor, porque muchos de los salmos están compuestos por él. Sin embargo, en este momento, ni siquiera puede abrir su boca para cantar al Señor. Y a veces nos ocurre también en nuestra vida. No podemos abrir ni siquiera nuestra boca para cantar las alabanzas del Señor. Pero Él está diciendo aquí: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Estamos escuchando el clamor de un hombre que supo orar a Dios y ahora está pidiéndole al Señor que por favor abra de nuevo sus labios para poder alabar su nombre. El espíritu parece haberse apagado. Pero dice la palabra que al corazón contrito y humillado el Señor nunca despreciará. No, dice él, no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Y Él sabe que aunque su espíritu está apagado, el mejor sacrificio que le puede ofrecer al Señor es: Señor, te traigo este corazón apagado, este corazón quebrantado, este corazón roto, humillado, lo traigo delante de ti, porque sé que tú eres capaz de hacer algo nuevo con esta vasija rota. Esa es mi oración.
por mí y es mi oración por cada uno de vosotros. Pero ¿sabes lo que más me da tranquilidad y me da más paz? Es el último versículo, Guillermo, de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, que hemos leído, el versículo 22 creo que es. Si lo puedes leer, y con eso ya terminamos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Si lo puedes leer en voz alta, en el nombre del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Dónde tienes tu confianza para que esto ocurra? ¿Estás confiando en ti mismo para que esta obra pueda de nuevo florecer? No pongas tu confianza en ti. No te mires a ti mismo. Mira al Señor, porque fiel es el que te llama y fiel es el que lo hará. Todo lo que hemos leído anteriormente, el Señor lo hará porque Dios está haciendo su obra en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Está trabajando, necesitamos la actividad diaria del Espíritu Santo en todo nuestro ser para que podamos estar irreprensibles para la venida del Señor. ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza, aún para nuestra salvación? ¿En quién confías para tu salvación? ¿En quién confías para tu santificación? ¿En quién estás confiando para tu glorificación? Fiel es el que os llama. La fidelidad de Dios hará todo esto. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que seamos una comunidad que no apaga el espíritu. Quizás sea algo preventivo, es bueno también. Más vale prevenir que curar. A veces puede ser curativo, necesitamos realmente, el espíritu se ha apagado y necesitamos la obra del espíritu de nuevo en nuestros corazones. Vamos ahora, Señor.